Bienvenidos un año más al inicio del curso literario Guadiana. En esta ocasión tenemos cuatro invitados en el programa. Abre el curso Fernando Arrabal y bueno, primero va a decir unas palabras José Carlos García de Paredes, que es el codirector del aula desde su fundación, junto con Manuel Simón Viola, y bueno, tiene algo que decir. Buenas tardes a todos. Simplemente quería tomar la palabra para comentar que, bueno, después de estos últimos 23 años en los que Simón Viola y yo hemos llevado el aula literaria, ha llegado el momento de que lo tome el relevo otra generación, ¿no? Y aquí tenemos a Ángel Borreguero y a Diego González, que está venir, y que sean ellos los que lleven el aula literaria. Si simplemente el cuadernillo que tienen en sus manos contemplan por aquí, pues se darán cuenta que tanto en número como en calidad, la nómina tendría que ser espectacular. Este es el autor número 81, ningún autor cualquiera, Arrabal, aunque ya va a presentar mi compañero Ángel, y digamos que es un poco el mejor cierre posible para caso mi permanencia como coordinador del aula. El aula es una iniciativa de la Asociación de Escritores Extremeños, recordarlo siempre. En ella colabora la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Benito, al que estamos agradecidos por su apoyo durante todo este tiempo. Y sin más, pues doy la palabra a Ángel para que ya Muchas gracias, José Carlos. Bueno, hoy tenemos la suerte inmensa de que nos acompañe el dramaturgo español más representado en todo el mundo y también último superviviente de los 4 avatares de la modernidad. Es decir, las 4 grandes formas de la vanguardia en el siglo XX, el Dada, el surrealismo, la patafísica, que es la ciencia de la excepción y de lo insólito, y el movimiento pánico, que fundó el propio señor Arrabal. Bueno, pues ahí estuvo Fernando Arrabal, ¿no? En todas ellas, y es el último superviviente. Fernando Arrabal nació en Melilla en el año 1932, aprendió a leer y a escribir en Ciudad Rodrigo, es el hijo del primer condenado a muerte de la Guerra Civil Española. Su padre, el teniente Fernando Arrabal Ruiz, fue condenado a muerte el día 17 de julio de 1936, es decir, un día antes, ¿no? Un día antes del comienzo oficial, pero no oficioso, de la Guerra Civil, porque bueno, en Marruecos, ¿no? los militares ya andaban trasteando, ¿no? Y la guerra ya había comenzado. Fernando Arrabal decidió exiliarse de alguna manera en el año 1954 a París. No fue un exilio como tal, fue una beca de estudios que se prolongó quizá por una estancia en un sanatorio de tuberculoso. Y bueno, allí empezó a escribir, empezó a publicar y recibió el aplauso unánime para su obra pues, cinematográfica, poética, teatral y también narrativa, ¿no? En 1963, como decimos, fundó junto con Roland Topor, el dibujante francés, y con Alejandro Jodorowsky, el ahora psicomago chileno, el movimiento Pánico, que es el movimiento del caos controlado, ¿no? Frente a esa ortodoxia del grupo surrealista primigenio, ¿no? Que quizá estaba demasiado dirigido y demasiado controlado por el Partido Comunista, el movimiento Pánico retoma la bandera del amor, de la poesía y de la libertad, ¿no? Sin límites, sin fronteras, ¿no? El Colegio de Patafísica de París, en el año 2000, decidió nombrar a Fernando Arrabal trascendente sátrapa. Esto significa que le concedió su máxima distinción, ¿no? Trascendentes sátrapas son Marcel Duchamp, son Man Ray, el fotógrafo surrealista, el filósofo Jean Baudrillard, también el filósofo y novelista Umberto Eco. Ha recibido premios, bueno, si tuviéramos que recitar aquí todos los premios que ha recibido el señor Arrabal, citemos el Mariano de Cavia de periodismo, el Premio Nobel de novela o el Nacional de Teatro en 2 ocasiones. En Francia es caballero de la Legión de Honor y comendador de las Artes y las Letras, y en España se le ha concedido recientemente la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Ha dirigido 7 largometrajes de culto,
y el periódico parisino Le Monde ha dicho que Arrabal es al cine lo que el genio poeta, el gran genio poético francés del XIX, Arthur Rimbaud, era a la poesía, ¿no? Entre sus largometrajes de culto se cuenta Viva la muerte, que los alumnos de los institutos de Don Benito han podido ver esta mañana, ¿no? Aquí en la Casa de la Cultura. Algunas de sus publicaciones más relevantes son, bueno, su primera novela, Baal Babilonia, que es el germen de la película Viva la muerte. Hay novelas estupendas como El entierro de la sardina, novelas confusionarias, novelas barrocas, novelas surrealizantes, novelas estupendas. Arrabal celebrando la ceremonia de la confusión, La piedra de la locura, La piedra iluminada. Y luego, bueno, el teatro, ¿no? El teatro está Picnic, ¿no? Que es una de las obras más representadas en todo el mundo. Está Fando y Lis, que tiene una versión cinematográfica de Alejandro Jodorowsky. Está El cementerio de automóviles. Y bueno, la novela con la que ganó el premio Nadal en el año 83, que es La torre herida por el rayo. Muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte aquí. Muchas gracias. Tengo que hablar. Sí, pues puedes hablar. Si quieres, dar ¿Y la... cuál es el? Tú el micrófono lo tienes ya Ah, instalado. bueno, mejor aún. Ah, vale, pues entonces mejor aquí. Vale. Ahora sí, Sí, cógelo. perfecto. Un poquito más, ¿te lo puedes acercar un poco más, Fernando? Todo esto, Todo eso es para ti todo. Pues qué bien. Oh, qué bien. Es apoteósico, es increíble. Llego aquí a Don Benito y de pronto viene a verme la alcaldesa, la presidenta. Casi me arrodillo de emoción. Pero es que esa mañana me ha ocurrido, como me ocurre casi siempre, me ha ocurrido algo poético increíble. Vengo aquí, veo el lugar, me encanta, donde estamos ahora. Me marcho de aquí y veo una iglesia muy bonita y digo, quiero ver la iglesia. Y mis amigos, entre ellos él, inmediatamente dice, suba, vete a la iglesia, te va a entusiasmar. En efecto, recorro la iglesia, es digna de mí, magnífica. Y como siempre, hay milagro. Milagro en una iglesia. Un milagro portentoso. Por ejemplo, voy a ver una exposición de Dalí en París y de pronto un pavo real muy peligroso. Todo el mundo dice no se acerquen de ese pavo real y ese pavo real viene a verme e inmediatamente destaca con su pavo real. Aquí ocurre lo mismo. He recorrido y he mirado una a una las imágenes de la iglesia, todas muy interesantes, presididas por Santiago, que es el mismo un misterio poético. Es que realmente Santiago se fue de Palestina para concurrir por Don Benito. Quizás sea cierto, ¿por qué no?
estoy en la iglesia apabullado con tantas imágenes tan extraordinarias y de pronto el milagro. Un milagro que únicamente había visto en Tokio. Solamente, únicamente en Tokio y en Don Benito se produce el milagro. Y yo creo que el milagro al que asisto no se producirá nunca más hasta dentro de 10 o 20 años. Cuando estoy allí, yo solo, en la iglesia, de pronto llegan y me rodean un milagro. ¿Qué milagro? Me rodean 100 niñas, 100 niñas y 100 niñas vestidas como a Tokio. Todas llevan, las niñas únicas de Don Benito, llevan falditas cortas, plegadas. Esas falditas que solamente vi en Tokio son la creación del hijo del mejor pintor español de su época. Era más importante en su época que hoy lo es Picasso. ¿Quién era? Ese gran pintor español se llama Fortuny. Y Fortuny, para su felicidad y para su desgracia, va a tener un hijo, un solo hijo. Y ese hijo va a tener la suerte y la desgracia de ser homosexual. El conflicto del gran pintor español y su hijo va a ser brutal. No se reconciliarán nunca. Hoy, en el mundo, en las mejores museos y galerías, hay muy a menudo exposiciones a la gloria de Fortuny. Pero es Fortuny hijo, no es Fortuny padre, el que no pudo soportar el hijo. Y cuando España y Francia decidieron hacer la guerra de Marruecos, ¿a quién enviaron al frente? Enviaron a Fortuny. Y Fortuny ha hecho un cuadro magnífico con la bandera francesa y la bandera española, que está en Tánger. Ahí cuenta la victoria franco-española. Bueno, ese milagro portentoso se celebra ahí. Y en ese momento llega la alcaldesa, la presidenta de Don Benito. Era un milagro redondo y portentoso. La próxima vez hablaremos de otra cosa. Si hay alguna pregunta.
Estupendo, muy bien. ¿Me permite el micrófono, Fernando? Vale. Muy bien, antes de seguir, antes de dar paso a una especie de coloquio, quería proponeros que escuchemos a Pablo, Pablo va a tocar El Capricho Árabe de Francisco Tárrega. Es una pieza romántica estupenda y que yo creo que seguramente pues, nos va a introducir en la atmósfera arrabaliana, ¿no? Entonces, cuando quieras, Pablo.
Magnífico recital de guitarra que finaliza lo mejor esta noche improvisada y única, como todos mis días desde siempre. Estoy rendido a la libertad, al amor y a la poesía, pero también a los 4 avatares de la modernidad, es decir, pánico, surrealista, patafísica y el surrealismo. Soy el único representante, como ha reconocido el New York Times o todos los grandes profesores de literatura del mundo, soy el único representante y el único testigo que conoció a Breton, que conoció a Dalí, que yo conocí a Picasso. Nunca hubo problema cuando Picasso supo que era yo muy amigo de Dalí y Dalí no se molestó de que era al mismo tiempo amigo de Picasso. Nadie se molestó. Y que podía ser amigo de Andy Warhol, pero podía ser amigo de Kerouac, que se llevaban muy mal. Todos. Es como la comunión de los santos, la comunión de los santos, que es la comunión de los poetas. No necesitamos ser santos, necesitamos ser poetas. Por eso me encanta estar aquí, que es una ciudad dedicada a la libertad, al amor, a la poesía y al surrealismo y al dadaísmo. Por eso, improvisadamente, ha venido un joven. No sabemos de dónde viene este joven. Y de pronto... El micrófono, y así se te escucha mejor. ¿Se oye bien? Es mejor así. Ustedes me oyen allí. Entonces, ese joven ha improvisado una sonata que yo creo que es una sonata dedicada a mis dos. Soy la única persona que tiene la orden de Isabel I y de Alfonso X el Sabio. No hay nadie que lo tiene las dos. Son las mayores premios civiles y es hermoso que España, los blancos y los negros, los de derecha y los de izquierda, incluso los de centro, se hayan puesto de acuerdo todos para que sea el único representante de Alfonso X el Sabio y sobre todo de la reina Isabel I. Olviden ustedes que Isabel I se hizo la expulsión de los musulmanes. Olvidémoslo. Por eso llamémosla Isabel I. Eso es Isabel. Isabel es una. Fernando. Esta noche, gracias a ustedes, voy a dormir maravillosamente, como
como dormía cada vez que veía a Tristan Tzara o cuando a veces veía a Bretón, que eran íntimos amigos hasta el final. España estuvo presente. Les voy a hacer una última revelación. España, en la época de Franco, no lo van a creer. En la época de Franco, nosotros los poetas, Picasso, Topor, Coppi y yo, nosotros liberamos un lugar del imperio franquista, liberamos, quitamos las autoridades franquistas y nos pusimos nosotros. Eso ocurrió el 18 de mayo de 1968 y eso ocurrió en la Colegio de España de la Ciudad Universitaria y eso fue presidido. ¿Por quién fue presidido? Por Picasso. Y nosotros el 18 de julio nos reunimos con los poetas, con los estudiantes y dijimos, el local no puede ser para una facción, tiene que ser para España, para toda España. Y se alistaron todos, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Andy Warhol, Bien-Sir. Y eso duró días hasta que la policía, por petición española, entró a sangre y fuego. No hacía falta, no hacía falta. Señores y señoras, he pasado un día maravilloso. Ha ocurrido un incidente único en la iglesia. Como todas las cosas que me ocurren son incidentes únicos. Como hubo otro incidente único, que yo naciera, que yo viviera en Ciudad Rodrigo. Y en Ciudad Rodrigo, como han escrito el presidente de la República, Mitterrand, y el presidente de la República, manuscritamente, me han escrito los dos para felicitarme de haber tenido semejante monja, la monja Mercedes, la mujer. Si yo he podido ir a Nueva York, o he podido conocer a mi señora en Japón, y no me he encontrado mal, nunca me encontré mal con Picasso o con Dalí, y no me encontré mal con Malraux y con Beckett. ¿Por qué? Porque la Madre Mercedes estuvo presente. La Madre Mercedes nunca conoció Buñuel, ni Borges, ni Bretón, pero me inculcó la manera de estar presente y magníficamente con cualquiera. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta, ¿vale? Muy bien. Fernando, yo quería preguntarte por el exilio. El exilio. Muchas veces se dice que Fernando Arrabal es uno de los grandes autores españoles del exilio. En principio, el exilio de Fernando Arrabal a Francia en el año 54 no es un exilio forzado, no es un exilio obligado, puesto que tú vas a París con una beca de estudios, ¿no?, que te concede don Pedro Laín Entralgo, ¿no?, el poeta, bueno, el escritor falangista.
porque las historias de la literatura, las historias de la poesía, siempre hablan de mí y dicen la verdad. Dicen que soy el escritor que más obras ha realizado y que mi primera obra a los 14 años es hoy en día la más representada en el mundo entero. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la guerra es la misma. Entonces lo que yo hablo, Picnic, a 14 años, obviamente es la obra más representada en el mundo. Pero él me pregunta algo muy interesante. ¿Quién es Pedro Laín Entralgo? Pedro Laín Entralgo es una persona capital en mi vida. Yo nunca le vi, nunca le conocí. Era alguien muy célebre en tiempos de Franco. Se decía que era la persona culta más importante de España. Un día, don Pedro me escribe una carta a mí. Tengo 20 años. ¿Por qué me escribe don Pedro Laín Entralgo, que figura siempre en las primeras páginas de los periódicos, y me escribe a mí? ¿Está loco o qué pasa? Y al abrir la carta veo que es una carta manuscrita, como se escribía entonces, y en la carta dice: señor Arrabal, señor Arrabal, es cierto que usted ha ganado todos los premios de poesía joven y teatro joven. ¿Es cierto que los ha ganado usted? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es cierto que usted trabaja en la papelera española como oficinista 8 horas por día? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿es cierto que usted está haciendo la carrera de Derecho y ya está en 5º año de Derecho? ¿Es cierto todo eso? Pero no tenía ninguna gracia. Es cierto, obviamente. Entonces yo le escribo una carta simpática y le digo: señor Pedro Laín Entralgo, es usted un tío cojonudo. Y como es usted un tío cojonudo, le puedo invitar a algo, a lo poco que yo puedo invitar. Le podemos invitar a ir a los urinarios de San Bernardo y meamos juntos. Me envió la carta y contrariamente a lo que esperaba, no recibí respuesta. Pero días después, llama a la puerta de mi casa. Abro la puerta y dice: soy el embajador de Francia. ¿Por qué viene a verme usted, embajador? Dice: sí, vengo a verle porque por consejo de don Pedro Laín Entralgo, usted merece ir a París y nosotros, la embajada, le pagamos. Es así como mi vida comienza con Pedro Laín Entralgo. Muchas gracias.
Entonces, claro, tú vas a Francia con una beca de estudio que te concede don Pedro Lainez-Tralgo, pero claro, hay una eventualidad, ¿no? Ocurre el milagro que te permite quedarte en Francia de manera definitiva. Es la tuberculosis. Caes enfermo de tuberculosis. ¿Cómo? Caes enfermo de tuberculosis, vas a un sanatorio, ¿no? Era una época maravillosa. Llego a París en el año 63. Es una época maravillosa. Tengo 21, 22 años, algo así. Y al llegar a la Cité Universitaire, inmediatamente dicen, no puede vivir en la Cité Universitaire de París, que es un lujo formidable. Antes vamos a revisar si tiene usted alguna enfermedad. Y vuelvo a repetir que es una época formidable, en la cual los médicos podían mentir. Ahora llegas al médico y te dice, tienes lepra, joder. No se puede decir esas cosas tan feas. Entonces, en aquel tiempo tenía mucho cuidado, nunca decía cosas feas. Estoy en el pabellón de medicina de la Cité Universitaire. Tengo 21 o 22 años, feliz. Estoy en París, me voy a comer París. Mis obras de teatro se van a ver y todo el mundo se va a cagar de miedo. No dije eso. Ustedes me vuelven loco. Entonces, llego y me dice el Colegio de España, ese que ocupó Picasso, hay que hacer un examen médico. Hacen el examen médico. Y el médico principal de la Cité Universitaire me dice, señor Arrabal, está usted un poquitín tuberculoso, un poquitín. Pero no tiene problema, porque ahora mismo tenemos una ambulancia y en la ambulancia ahora mismo le metemos en la ambulancia y va a ir a un sanatorio. Está a 100 kilómetros. Entonces, en el sanatorio están los mejores médicos de tuberculosis. Entonces, cuando llega usted lo van a coger y dentro de una semana usted podrá volver a París a mostrar su teatro feliz al cabo de una semana. Aquello duró 2 años. Y creo que es muy difícil ser tan feliz como yo lo fui en el sanatorio, porque inmediatamente el gobierno francés convocó un premio que ya no se da. Es un crimen que ya no se dé. Ese premio se llamaba Ayuda a la primera obra de teatro. Yo presento 5 obras y las 5 obras ganan. Entonces, a partir de entonces, en el sanatorio desfila todo el teatrero del mundo. Muchas gracias. Pero hay un momento, Fernando, hay un momento de tu vida en que de exiliado voluntario o de exiliado gozoso pasas a ser un exiliado forzoso porque, en primer lugar, escribes una dedicatoria blasfema
en uno de tus libros, y por otro lado, porque en el año 73 decides escribir una carta al general Franco que va a levantar muchas ampollas en el seno del movimiento nacional, ¿no? La carta al general Franco, escribes una carta al general Franco. Es una nona. Vamos a terminar ya. Con esto rindamos homenaje a Franco, porque había que decirle las 4 verdades que yo le dije. Entonces yo se las dije en público. Él se molestó bastante, me metió en la cárcel incluso, pero bueno, no había para tanto, no era tan grave. Yo tenía muy buen recuerdo porque a los 10 años la monja me presentó a un concurso de superdotados. Hay que estar loco para crear un concurso. Ese lo crea Franco. Y yo tenía finalmente un cierto respeto porque ha hecho un concurso de superdotados en el que obviamente, preparado por la madre Mercedes, lo gané. Había miles de niños. Y yo gano el concurso de superdotados. Entonces, cuando gano el concurso de superdotados, el alcalde de Ciudad Rodrigo dice: va a venir, tenemos el honor supremo de que va a venir a Ciudad Rodrigo Francisco Franco. Y para recibir a Francisco Franco, yo, alcalde de Ciudad Rodrigo, he decidido que el niño que mejor va a representar será Fernando Arrabal. Así que yo me empollé las canciones y el poema para Franco, pero alguien le dijo al alcalde: pero Fernando Arrabal no puede ir a recibir a Franco porque su padre y sus hermanos han sido condenados a muerte. Entonces, parece que se ríe usted de Franco poniendo a Fernando Arrabal. Entonces me cambió. Y yo, cuando llegó Franco, me acuerdo muy bien del discurso de Franco. Y en toda mi infancia y adolescencia, la gente venía a mí y decía: Fernando, dinos el discurso de Franco. Y yo lo decía. El discurso de Franco fue muy interesante. Dijo: mirobrigenses, españoles todos que me escucháis, no vengo aquí como orador, todos sabéis que no lo soy. Vengo por una España, una, grande y libre. Bueno, desde entonces me hice célebre con la invitación. Muchas gracias. No, ya vamos a terminar. Vamos a ir finalizando el acto, pero si hubiera alguna pregunta por parte del público, vamos a dar paso a una pregunta para que pueda intervenir el público muy brevemente, ¿verdad? Sí, vamos a permitir que hagáis una pregunta. La última, la definitiva. Bienvenido a la tierra de Diego Bardón. De Diego Bardón. Torero, patafísico, Diego Bardón era pánico, actor en su película. Yo creo El árbol de Guernica. Una persona que le admiraba muchísimo.
con el que se escribía muchísimas veces. Se lo Diego digo, Bardón, bienvenido a la tierra. Siempre muchas gracias. quisimos traerle, no pudimos. Esto ha sido un honor grande de poder. Diego tenerlo Bardón aquí. era muy rico. Y tan rico era que me decidió que yo cuando iba a Nueva York o a Moscú o a Sevilla a ver una obra mía de teatro, iba siempre escuchimizado, me pagaban apenas el viaje. Él me dijo, yo tengo una fábrica, no sé si de ensaimadas o de chorizo o no sé qué. Dijo, con mi fábrica de chorizos me vas a acompañar porque he decidido correr los maratones de espalda. Exactamente. Entonces, el primer maratón yo recorrí maratones en Moscú, en Roma, en Nueva York. Era siempre de la misma manera. Salíamos juntos, porque inscribirse siempre cuesta un huevo. Entonces él me inscribía y yo salía con mi dorsal por la espalda y él con el suyo, pero él comenzaba andando así. Entonces yo me iba y estaba en Nueva York, me iba con los amiguetes al barrio latino, tomamos churros, allí se tomaban churros, no como aquí, que hay que tener recomendación para encontrar churros en Don Benito. Bueno, pues en Nueva York se comían churros siempre. Salía de la pista, inmediatamente cogía un taxi y me iba al barrio latino. Tomaba mis churros y entonces me iba a la avenida 3 y en la avenida 3 pasaba Diego Bardón de espalda con algunos. Y luego al final, él quería que siempre estuviera en el final, la acompañaba para el final y entrábamos al Central Park juntos, pero increíble. Todo eso ocurrió lo mismo en cualquier lugar del mundo. Un día en Moscú, con la emoción de verle, salgo con él y ¡tac! Un esguince tengo en la pierna. Digo, estamos fastidiados, porque inmediatamente llega los enfermeros soviéticos. Yo me echo a temblar, digo, estos soviéticos serán tremendamente malos. Voy al hospital, con los enfermeros soviéticos. Me tratan, nunca me han tratado mejor en un hospital. Hablaron en español y en francés. Me hicieron toda clase de radiografías, me lo regalaron las radiografías. En 2 horas me demostraron que no tenía nada y fue feliz y además rompió lo que yo creía que ocurría en Moscú. Bueno, pues en Sevilla ocurrió peor. En Sevilla salimos juntos con nuestros dorsales. Él comienza a correr. Y yo le digo por teléfono, oye, te recogerá al final cuando termine. Y en efecto, pero el final no era un final, era un estadio de fútbol.
Entonces, cuando atravesamos la puerta del fútbol, empezamos, nunca había visto tanta gente aplaudiendo a Diego Bardol, todos aplaudiendo. Porque, claro, todo el mundo les dijeron por altavoz que había alguien que estaba corriendo al revés. Entonces todo el mundo aplaudió. Y todo el mundo me aplaudió a mí. Es un secreto entre todos y usted y yo. Al atravesar la meta, me dieron una medalla. Así que yo, cuando vaya a París, yo luzco siempre mi medalla de maratón de Sevilla. Muchas gracias. Ahí por mencionar un poco el cuadernillo, en este cuadernillo que hemos editado a la historia gregoriana, si el exilio y la ausencia paterna son bueno, uno de los ejes temáticos, ¿no?, de la obra de Fernando Barbal, quizá el otro sea el sexo, ¿no?, un sexo poco luminoso y normalmente ligado al dolor, ¿no? Hay muchos apuntes en su obra, Fernando. Otra vez, ¿qué más? Aún más. Lo último ya, ¿no? O sea, ¿por qué se azotan? ¿Por qué las señoras se azotan y se dejan azotar? ¿De qué quiere que hable? En el entierro de la sardina hay muchos azotes y en Viva la Muerte también. ¿Por qué? ¿Cómo estoy haciendo? Con el micrófono. Me está hablando mi admirado y querido amigo Antonio, pero de muchas cosas, de muchas obras. Yo siempre, todo lo que he escrito, lo he escrito con empeño. No me gusta la palabra vocación. Es con empeño. Nunca he dado una línea que no haya sido pensada, reflexionada. Cada una de mis líneas defiende la poesía, la libertad, el amor, pero también la confusión. Y la confusión no es nada cómico, es una confusión matemática y filosófica. Ella está en todas mis obras, en cada una de mis obras, en cada una de mis cartas. Me encanta que los jefes de Estado me escriban manuscritamente en Francia y no me enoja que los mismos jefes de Estado no me escriban en España. Es su lugar. Me tratan, la mayoría de los españoles me tratan como un genio, como alguien aparte. En Francia soy como uno más y me encanta vivir así y es lo que me está exponiendo. Entonces, desde la primera obra, desde Picnic, que vuelvo a repetir, lo escribí la primera vez a 14 años y no, yo no creo que sea la mejor obra del mundo, pero el accidente de que la guerra está por todas partes, hoy se representa en todo el mundo, incluso clandestinamente. Yo no podía saber que se está representando en Tegucigalpa y se está representando en Anantarivo. Tegucigalpa es la capital de Nicaragua y Anantarivo de Madagascar, pero también en el Sudán, que está en guerra civil. Hay clandestinos que les rindo homenaje aquí
en Don Benito, rindo homenaje a los actores de Sudán que están representando actualmente clandestinamente picnic, y rindo homenaje a los actores de un país en guerra total, que es Birmania, y rindo homenaje a los chicos de Rangún que están haciendo clandestinamente actualmente picnic en campaña, y rindo homenaje a los burgaleses que mañana en el Teatro Principal de Burgos representarán picnic una vez más. Muchas gracias. Nos vemos el día 29 de octubre con la próxima autora de obra literaria coreana, que es Gabriela Guinet, la autora peruana. El día 12 de marzo vendrá Belén Gomez, que es una autora que también tiene una trayectoria literaria muy sólida. Y el 13 de abril vendrá Piedad Gómez, que es autora colombiana y que está sonando este año para el 13 de marzo. Os invito a que